Hola, les habla Esteban Ramírez y me acompaña José Luis Arce, economista. Hoy lo hicimos venir aquí a La Nación para conversar acerca de las noticias más recientes que han surgido alrededor del coronavirus y su impacto en términos económicos. Se ha conversado mucho acerca de los impactos en temas de salud, ¿verdad? Realmente es una tragedia global o una calamidad en términos, digamos, de la salud de las personas, pero también las economías pueden contraer el mal y empezar a mostrar algunos síntomas y a reflejar, pues, dolores. La FED hoy trató de hacer algún tipo de tratamiento de analgésico, poniéndolo en esos términos, y hizo una baja. Hablábamos de si era sorpresivo, más bien inusual, en su tasa de política monetaria. Le borró medio punto, lo cual lo catalogamos como inusual porque generalmente son acciones que toman en el marco de sus reuniones periódicas de política monetaria. Esta vez lo hizo de una forma fuera de ese ámbito. José Luis, no sé si estás de acuerdo conmigo en eso. ¿Más inusual? No, por supuesto que es inusual porque en muy contadas ocasiones la Reserva Federal se sale de su calendario, digamos, de decisiones de política monetaria. Y esta fue una decisión tomada, digamos, de manera extraordinaria, que tiene solo como único precedente, por ejemplo, las bajas en las tasas de interés en la gran crisis financiera del 2008, ¿verdad? Entonces, esto lo que significa es básicamente que la autoridad monetaria, el Banco Central estadounidense, realmente está, digamos, en alguna medida preocupado por el impacto que va a tener sobre el crecimiento económico, probablemente, o la economía real estadounidense, el coronavirus, ¿verdad? Pero también creo yo que está también preocupado por lo que ha sucedido recientemente en las bolsas de valores y en los mercados financieros, vinculado con la incertidumbre y un poco con los movimientos en los valores que se han estado presentando recientemente a raíz de este riesgo global. Ahora, hablábamos de que todo comunica en estas coyunturas, y además de haberlo hecho fuera de calendario, pudo haber sido menos generoso con el recorte, y sin embargo fue medio punto, lo cual también la magnitud nos podría hacer pensar que está viendo la FED que no estamos viendo. Bueno, nosotros. ese es un punto bien interesante, porque vamos a ver, el día antes, ¿verdad?, la OSD publicó un reporte económico especial acerca del impacto sobre la economía global que tiene esta epidemia, ¿verdad? Y cuando uno lee el reporte, digamos, se da cuenta que en el escenario base que plantea la OSD, que es un escenario en donde más o menos cuando termine este primer trimestre del año en China, por ejemplo, el brote del virus va a ir cediendo, y aunque se van a dar brotes en otros países, esos van a ser relativamente más pequeños y van a estar relativamente contenidos, ¿verdad? En ese escenario relativamente benigno, que es el escenario base de la OSD, en realidad hay un impacto importante sobre el crecimiento en Asia, especialmente por los vínculos, por la demanda china y por los vínculos que China tiene comerciales y económicos con las economías asiáticas, pero tiene en realidad muy poco impacto sobre el crecimiento en los Estados Unidos. De hecho, cuando uno analiza las proyecciones de OSD, el efecto sobre el crecimiento estadounidense es apenas una o dos o tres décimas de punto porcentual menos de crecimiento este año que lo que se tenía previsto en noviembre. Al día siguiente, la Reserva Federal, después de hacer un anuncio en el sentido de que estaba monitoreando la situación y que además estaría dispuesto a actuar en caso de ser necesario, nos sorprende en alguna medida con un ajuste a la baja en las tasas, incluso después de un día en donde la bolsa de valores se había recuperado, había tenido un rebote interesante de más de 5 puntos en algunos de los índices de referencia, lo cual, curiosamente, como lo estás planteando, nos lleva un poco al tema de la forma, ¿verdad? En el sentido de qué es lo que la Reserva Federal está viendo como para actuar de una manera tan preventiva y tan rápida, ¿verdad?, y tan fuera del calendario normal y de hecho, perdona, eso en alguna medida generó también hoy, a pesar de ese impulso, a pesar de esa acción de política monetaria, esa baja importante en las tasas de interés, y además a pesar de que la Reserva Federal anunció
que iba a participar en el mercado secundario de reportos con un monto muy considerable de dinero para darle liquidez al mercado. A pesar de esas acciones, hoy la bolsa cae. Y podría significar entonces que el nuevo coronavirus y su potencial de propagación realmente tienen dimensiones como para arrastrar hacia la recesión en la economía de Estados Unidos, bueno, ¿o no? Ese es un poco la gran duda. Si nos atenemos, por ejemplo, a la evidencia que tenemos actualmente y lo que ha estado pasando, por ejemplo, con la enfermedad en China y cómo se está comportando, pareciera que hay un cierto consenso en el sentido que aunque existen riesgos, el escenario base de OSD pareciera tener mayor probabilidad de suceder. Eso lo que implicaría es que el impacto no debiese ser tan grande en la economía de los Estados Unidos especialmente, aunque sí más relevante en la economía mundial por el peso que tiene China. Y en ese sentido, un poco parte de lo que generó nerviosismo en las bolsas de valores hoy me parece es la pregunta, bueno, si están actuando de esa manera con la política monetaria, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros? ¿No? Y en alguna medida, en forma paradójica, este ajuste en las tasas no condujo a una mejora en los mercados de valores, sino más bien un poco más de ruido en ese José sentido. Luis, la Reserva todavía tiene margen para bajar más las tasas. Recordemos que o sea, que hasta el 2015 el rango estaba entre 0 y punto 25, 25%. Así es. Quiere decir que todavía podrías, si quisiera y si creyera que es necesario, hacer reducciones adicionales. Claro, y de hecho, cuando uno lee los indicadores de expectativas del mercado de valores, por ejemplo, hoy en algún momento cercano al mediodía, el mercado estaba apostando en el sentido de que los indicadores anticipados mostraban una alta probabilidad, por ejemplo, de una rebaja adicional en la sesión de este mes, ¿no? O sea que en alguna medida los mercados de valores en este momento de incertidumbre y sobre todo mientras asimilaban la baja en las tasas de interés recién entrada en vigencia o en la mañana de este día, están pensando que podrían haber más rebajas. Sí, claro, ahora, porque la próxima reunión es pronto, es a mediados de marzo. De marzo, exactamente. Ahora, ahí el tema que yo creo que hay que saber diferenciar es los mercados de valores en general reciben mucha información, la procesan muy rápido y tienden siempre en algunos casos a sobreactuar, ¿no? Estas noticias, por ejemplo, a pesar de que está mostrando la voluntad de un banco central de tratar de mitigar los efectos que tiene este problema global sobre la economía de los Estados Unidos, también levanta suspicacias, crea incertidumbre en el sentido un poco de dudas acerca de qué es lo que está viendo la Reserva Federal que no está viendo el resto del mercado. Y ese polvo, digamos, de incertidumbre se puede ir asentando conforme vaya habiendo más evidencia acerca del impacto real, ¿no? Pero creo sin lugar a dudas que aunque la actuación de la Reserva Federal es algo, digamos, positivo, en el sentido de que está mostrando un banco central actuando preventivamente y rápidamente, por otra parte también en un mercado muy lleno de incertidumbre, muy lleno de volatilidad desde hace una semana y media, ¿verdad? Creo que en ese sentido genera un poco de inquietud que hay que esperar que se asiente, ¿verdad? José Luis, acerquémonos un poco a Costa Rica, porque el Banco Central de Costa Rica, del país, ha sido bastante consecuente, bastante consistente con las reducciones en su tasa de política monetaria. Así es. La redujo en 8 ocasiones. Estaba revisando los datos y comenzó en marzo del año pasado, hace exactamente 12 meses. Le ha quitado cerca de 3 puntos. Ahora la tasa está como si no me equivoco, está en 2.25. Y en su momento dijo que una de las razones o de las consideraciones que estaba evaluando para hacer estos recortes es que la política monetaria de la Reserva Federal le abría espacios para él mismo también reducir las tasas locales. Ahora con esta rebaja de la FED le abre todavía más la cancha para evaluar un recorte adicional a la tasa de política monetaria. Efectivamente, vamos a ver, y no es el único factor. A mí me parece que es importante destacar que yo creo que como nunca antes en la historia, por lo menos que yo recuerde de la actuación del Banco Central de Costa Rica, nunca se había embarcado en una política monetaria tan abiertamente contracíclica y en este caso expansiva para mitigar la desaceleración de la economía. Y este factor obviamente le crea espacios especialmente, me parece a mí, si conforme transcurre el tiempo, ¿no?, la volatilidad asociada con la incertidumbre acerca de qué va a pasar con la economía internacional se modera, ¿no?
y nos quedamos con tasas más bajas, ¿verdad? Y probablemente también con otros efectos positivos para la economía costarricense asociados con la reducción de la actividad económica en Asia, ¿verdad? Y en China específicamente, como son las bajas, las bajas, por ejemplo, en los precios de las materias primas. En un escenario en donde, digamos, los temores y la volatilidad se reduzca, ¿verdad? Y las tasas entonces en Estados Unidos, en el mundo y los precios de las materias primas también estén más bajos, sin duda el Banco Central todavía va a tener un poco más de espacio, ¿verdad? Para poder, me parece a mí, seguir con esa política de naturaleza contracíclica, que de hecho es un elemento clave también en esa incipiente recuperación de la actividad económica que hemos estado observando en los últimos meses. Ahora, ahí el tema clave es incertidumbre y volatilidad, porque si hay incertidumbre y volatilidad, y empezamos, digamos, a observar que el impacto de la epidemia es mayor sobre la economía mundial, o los mercados no se tranquilizan, los mercados se mantienen volatilidad, ahí eso desgraciadamente para el Banco Central es un terreno un poco menos firme, ¿verdad? Para poder seguir aplicando una política monetaria expansiva, ¿verdad? A los últimos datos que teníamos a mano, las señales de recuperación económica se habían enfriado un poco, las señales positivas. Todavía hacia noviembre, por ahí uno decía, sí, bueno, si uno analiza los indicadores, hay algunas señales que uno podría decir la economía está mejorando, pero de pronto en la última revisión del IMAE se vio que sí, había una pequeña moderación. En un entorno de, digamos, de temor recesivo, esto también podría poner en riesgo el proceso de recuperación de la economía. Claro, no, por supuesto, porque este es un fenómeno muy particular. Bueno, vamos a ver, en la medida que los efectos, digamos, de oferta, en el sentido de fábricas cerradas, de personas recluidas en sus hogares, ¿verdad?, se concentren en Asia, ¿verdad?, y eso no se refleje, por ejemplo, en el turismo internacional más allá del asiático, que no tengamos, ojalá, disrupciones de oferta locales, porque la epidemia fuese muy severa localmente, ¿verdad? Paradójicamente, lo que está pasando en el mundo en este momento podría ser incluso hasta positivo para el comportamiento de la demanda interna local. ¿En qué sentido? En el sentido de que los precios del petróleo han caído sustancialmente, ¿verdad? Y no solo del petróleo, sino también de otras materias primas, en el sentido de que las tasas de interés han bajado, ¿verdad? Todos esos son elementos que... Bueno, los costos de financiamiento, que son críticos para el gobierno... Para el gobierno también estarían bajando, ¿verdad? Desgraciadamente no baja el perfil de riesgo del gobierno, pero digamos que la base sobre la cual se calcula ese costo de financiamiento ha bajado. Entonces, en la medida, por ejemplo, en que no tengamos afectaciones severas en turismo internacional más allá del chino, que para Costa Rica no es prácticamente relevante, mientras no tengamos a las personas asustadas, encerradas en sus casas sin ir al cine, sin ir a gastar, sin ir a empezar a recuperar un poco la demanda interna, esto que está pasando es paradójicamente positivo. Pero el problema es que no sabemos exactamente cómo va a evolucionar en las próximas semanas y meses, ¿no? Si a mí me preguntan, a mí una de las señales más preocupantes es sobre el turismo. Es una actividad que el año pasado tuvo un desempeño muy importante para Costa Rica, generó un montón de divisas, como 4.000 millones anuales $4.000 millones anuales se está generando en ingresos, ¿verdad? Así es. Iba en crecimiento, sobre todo turismo de Estados Unidos, y de repente vienen noticias sobre el tema del nuevo coronavirus. Yo sé que China no es el principal, digamos, emisor de turistas hacia Costa Rica, pero el miedo de subirse a un avión es global, podría ser global. Exactamente. Así es, no, sin duda. Yo creo que uno de los primeros canales de transmisión, digamos, internacional de esta crisis va a ser sin duda el sector turismo. En la medida en que empiece a afectar reservas, viajes en avión, ¿verdad?, estaría afectando, podría afectar al sector y afectar a la economía. Hay otro canal que yo creo que es también bastante directo, pero creo que quizás sea menos importante, por lo menos en el corto plazo, y es que con la disrupción de la producción o la disminución de la actividad económica en China, por ejemplo, muchas cadenas de valor internacionales han tenido problemas de oferta, ¿verdad? Eso lo que significa es que las piezas, por ejemplo, con las que armamos aquí un artefacto electrónico o un producto que reexportamos, vienen muchas de China y entonces esas piezas no están llegando a los lugares donde se rearman y se reexportan, ¿verdad? Ese componente podría afectar ciertos sectores productores locales, especialmente en zonas francas, ¿verdad? Ahora, hipótesis. Nosotros tenemos un sector exportador muy ligado a la industria médica. En la medida que algunos componentes médicos estén
digamos, asociados a, ya sea productos intermedios o productos finales, a tratamientos o cuestiones que se necesiten para atender la crisis, podría haber un aumento de la actividad exportadora. O podríamos observar también, por ejemplo, ciertos desplazamientos de producción hacia estos países dependiendo de la magnitud del problema. Por ejemplo, eso probablemente sea más común en maquilas menos sofisticadas como las que hay en el resto de Centroamérica, pero hay cierta producción textil, por ejemplo, que muy fácilmente podría moverse de Asia a Centroamérica, ¿no? Habría que ver específicamente en el caso del sector de ciencias de la salud o en el caso, por ejemplo, también de microprocesadores. Esta decisión me parece reciente que ha estado... Sí, han andado circulando, que no se saben la magnitud ni la magnitud. Eso podría tener que ver con alguna medida, digamos, de seguridad de Intel, por ejemplo. Nos referimos a la noticia que anda circulando de que Intel ampliaría la capacidad de su laboratorio de pruebas. De pruebas, exactamente, lo cual podría ser una forma de reducir la exposición de un sector que sí está muy afectado, ¿verdad?, por esa cadena de valor rota en Asia, ¿verdad?, que es el de microprocesadores. Eso podría ser una forma de generar, pensando en un escenario más complejo en el mediano y corto plazo, una forma de asegurarse la provisión de ciertos insumos y productos intermedios importantes. Ese sector, digamos, de zonas francas, hay que recordar, es 10% de la economía local, pero es un sector que ha sido muy dinámico recientemente. Ahí podrían haber riesgos de oferta, riesgos asociados con la cadena de valor, pero eso habría que verlo caso por caso para ver cuál es la exposición que hay de ese sector a China, especialmente a Asia. ¿Y en importaciones todavía no se ha visto alguna afectación? Bueno, no solo las cadenas de valor, sino también la logística del comercio, ¿verdad? Bueno, no se percibe todavía en las cifras, pero desgraciadamente no tenemos información tan frecuente como para poder estar analizándolo. Lo que sí es un hecho es que evidentemente dependemos mucho más de China desde el punto de vista de provisión de bienes que de lo que exportamos a China. Las exportaciones a China costarricenses son menos del 1 o 2% del total, mientras que lo que importamos de China, tanto en zonas francas como fuera de zonas francas, sí es un monto bastante más importante. Andaba como por encima de los 2.000 millones exactamente, de dólares. Es un monto importante, exactamente. Y ahí hay un riesgo que ese riesgo se materializaría eventualmente en problemas de suministros para la producción local. Y ahí es importante tener presente, eso es un shock de oferta que podría tener implicaciones sobre la inflación doméstica. Yo estimo, digamos, me parece que es un efecto que todavía uno podría pensar que es moderado, pero es una de las posibles vertientes de riesgo que podrían presentarse y que habrá simplemente que esperar, creo yo, si se materializa o no. José Luis, finalmente, los mercados también, como vos dijiste ahora, tienden a sobrereaccionar a este tipo de informaciones y a veces por una cuestión de pánico pueden arrastrar a consecuencias que son reales. Son reales. Y entonces ahí es cuando uno oye hablar del riesgo, escucha hablar de un riesgo de recesión. En un escenario hipotético donde el país tuviera que lidiar con una recesión, estamos peor parados en estos momentos que hace 10, 12 años, ¿verdad? Sí. Por cuestiones fiscales, es decir, salvo el margen de maniobra que tiene el Banco Central para bajar las tasas de interés, que no es ilimitado. Que no es ilimitado, está un gobierno altamente endeudado sin capacidad de tomar medidas contracíclicas. Exacto. Por el lado de su gasto. Entonces, la posición del país, y creo que las calificadoras así lo han hecho manifiesto, es endeble desde ese punto de vista. Sí, sigue siéndolo desgraciadamente, porque aunque se ha ganado espacio para poder utilizar la política monetaria como una forma de mitigar estos posibles riesgos o la manifestación de estos eventos, los espacios todavía son limitados porque la situación fiscal, aunque han habido algunos avances, ¿verdad?, que yo creo que no hay que menospreciarlos, pero todavía no permite pensar, por ejemplo, en que el arsenal de instrumentos de política económica esté disponible como para poder atreverse a pensar en, por ejemplo, medidas contracíclicas en materia fiscal. Creo que sí, es lamentable eso, ¿no?, pero me parece que en términos de solidez financiera, ¿no?, en términos del tamaño de la brecha externa, de los niveles de reservas, por ejemplo, pensando en que el tipo de cambio es un elemento que funcionaría como un amortiguador en el peor de los escenarios, creo que en ese sentido el país estaría preparado para sobrellevar con mucha facilidad relativa el escenario base de OSD, ¿no?
y habría que ir valorando si ese escenario base empieza a empeorar, ¿no? Cuáles podrían ser los efectos que podría tener sobre la economía local. Muchas gracias, José Luis. Quedamos atentos primero a la reunión de la Reserva Federal y de otros bancos centrales. De otros bancos centrales, incluido el local, que creo que la tenía como para dentro de 2 semanas también. Exactamente. Podría adelantar la decisión. Está totalmente permitido dentro de, digamos, del esquema de decisiones de política monetaria que está adoptando. Y también, bueno, revisar indicadores importantes como el IMAE para ver cuán robusto o cuán débil, ¿verdad? Se muestra el proceso de recuperación económica local. Así es. Gracias. Muchas gracias.